Bien, ahora vamos a empezar con esta clase de física. Acá están las fechas de esta clase para que no vayan a equivocarse de tema. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre el movimiento parabólico de caída libre, que lo vamos a abreviar así, MPCL, ¿sí? Ahora, a ustedes la palabra de caída libre ya les sonará pues de la anterior clase que habíamos visto el movimiento vertical de caída libre. Y yo les había explicado que caída libre significaba que no existía resistencia del aire. O sea que no había ningún agente que intervenga con el movimiento. Entonces va a pasar lo mismo aquí. Y ustedes ya interpretarán, pues movimiento parabólico, ¿por qué? Porque es una parábola. De caída libre, porque no existe ningún agente que intervenga con el movimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a con el concepto. Movimiento cuyo móvil es lanzado con una inclinación respecto a la horizontal. En este movimiento la trayectoria descrita es una parábola. Claro, acá como lo podrán ver en el gráfico, es justamente eso. Acá está la velocidad y lo están lanzando con cierta inclinación, lo que provoca que la trayectoria, ojo, esta es la trayectoria, sea una parábola. Luego acá abajo tenemos el alcance horizontal, que como su nombre ya lo indica, pues es el alcance que llega a alcanzar, valga la redundancia, el móvil en el eje horizontal. Porque en el eje vertical su alcance o su altura máxima va a ser esta h de aquí. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos la aceleración de la gravedad, que como ustedes ya saben siempre es hacia abajo, lo que provoca que la subida sea un movimiento desacelerado y la bajada sea acelerado. ¿Sí? O sea que acaba disminuyendo su velocidad, acá llega a su velocidad mínima y luego va aumentando su velocidad. Ahora vamos a ver unas características principales sobre este movimiento. El movimiento del proyectil es desacelerado durante la subida y acelerado durante la bajada, lo cual ya les dije. En el momento en el que el proyectil alcanza su punto más alto, adquiere su velocidad mínima y además es horizontal. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Esto se refiere a que, como ustedes ya les dije, en el eje vertical, ¿quién va a afectarle a la velocidad? Porque esta velocidad se puede descomponer. Como ustedes ya sabrán, esto es un vector y se puede descomponer en el eje Y y en el eje X, o sea, en un vector vertical hacia arriba y en un vector horizontal. Ahora, en el eje horizontal no hay nada que afecte al movimiento porque ya les dije que no hay resistencia del viento. Entonces esta velocidad se va a mantener constante por todo el movimiento hasta el final. En el eje X, por si acaso. Pero en el eje Y sí va a variar la velocidad. ¿Por qué? Por culpa de la gravedad, pues. Va a ir disminuyendo en la subida y va a ir aumentando en la bajada. Entonces eso se refiere que cuando va subiendo, ¿qué pasó aquí en altura máxima? La velocidad en el eje Y se hizo cero. Pero profe, ¿toda la velocidad no sería cero? No, solo en el eje Y, porque ya les dije que en el horizontal se mantiene constante. Entonces, esta velocidad es la del eje horizontal y acá llegaría a ser mínima y no va a ser cero, por si acaso, no va a ser cero, como en el movimiento vertical. En el movimiento vertical su velocidad mínima que alcanzaba en el punto más alto era cero, ¿recuerdan? En este caso no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que la horizontal se mantiene constante. Bien, vamos con la tercera característica que sería la velocidad de impacto en el piso tiene el mismo valor que la velocidad de lanzamiento. Claro, eso es justamente lo que se observa aquí. Y es también lo que pasaba con el movimiento vertical de caída libre, si ustedes recuerdan. A la misma altura, sus velocidades eran iguales, ¿sí? Pero bueno, opuestas, una de subida y una de bajada. En este caso también es lo mismo. Tenemos esta velocidad de subida, bueno, la velocidad de lanzamiento, y va a ser igual a la velocidad de impacto. Así se le llama esta velocidad, porque acá ya está impactando contra el suelo, ¿sí? Y el ángulo de inclinación, que en este caso acá no lo he puesto, que sea, no sé, alfa, va a ser el mismo ángulo de inclinación. Entonces se mantiene todo. A la misma altura se mantiene todo. La velocidad es igual y el ángulo de inclinación también es igual. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, por si acaso. Y por último tendríamos que el tiempo que demora en subir el proyectil es igual al tiempo que demora en bajar. Y a ustedes ya les sonará eso, pues que es como en el movimiento vertical, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, es exactamente lo mismo aquí. Tiempo de subida, o sea, hasta su punto más alto, hasta la altura máxima, es igual al tiempo de bajada. O sea, es el tiempo de ir de aquí hasta acá, es el mismo tiempo que le toma de aquí hasta este punto. ¿Sí? Son el mismo tiempo. Entonces serían esas unas características. Ahora vamos a ver unos datos interesantes sobre esto, sobre este movimiento. Bien, el ángulo de lanzamiento de un proyectil con MPCL es igual al ángulo de impacto con el piso, lo cual ya les dije, ¿recuerdan?
el ángulo de lanzamiento es igual al ángulo de impacto. ¿Sí? El angulito se ubicaría aquí. Acá donde se ubicaría el angulito, aquí debajo o aquí arriba también. ¿Sí? Luego, si un cuerpo se lanza horizontalmente desde cierta altura, se dice que su movimiento es semiparabólico. Y acá tenemos el gráfico. ¿Sí? O sea, se lanza desde cierta altura, o sea, en este caso, por ejemplo, de un edificio, se lanza así, con una velocidad horizontal. Se dice que su movimiento es semiparabólico, porque acá no está la parábola completa. ¿Sí? Semiparabólico. Luego tendríamos este tercer dato que el alcance máximo se logra cuando el proyectil es lanzado con un ángulo de inclinación. Ahora, a ver. Alcance máximo, o sea, el alcance horizontal, de esto se refiere. Que va a ser el mayor de todos, se logra cuando el proyectil es lanzado a un ángulo de 45 grados. Ahora, profe, ¿cómo sabe que es 45 grados? ¿No puede ser más chiquito o más grande y se llega más lejos? No. Se puede demostrar que es el ángulo de 45 grados para el que su alcance horizontal sea máximo. Y justamente lo podemos ver aquí. Ojo, por si acaso. em, es con las mismas velocidades todos estos lanzamientos. Acá se han efectuado un montón de lanzamientos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 lanzamientos. Pero siempre con la misma velocidad. Porque claro, pues imagínense que al ángulo de 30 grados lo lanzaba con el triple de velocidad que lo lancé con ángulo de 45. Obviamente iba a llegar más lejos, pues. Entonces lo que nosotros queremos saber es el alcance máximo, pero con la misma velocidad. ¿Sí? Con la misma. Y el alcance máximo que se va a lograr con una misma velocidad es a 45 grados, si ustedes se dan cuenta. ¿Ven? Esta inclinación es a 75 grados y solamente llegó hasta aquí. Esta inclinación es a 60 y solamente llegó hasta aquí. Esta inclinación es de 45 y llegó hasta aquí, que es el punto más lejos hasta ahora. Y si se prueba cada uno de los ángulos, siempre se va a llegar menos que lanzándolo a 45 grados de inclinación. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, para el ángulo de 75 y de 15 llegaron al mismo punto. Para el ángulo de 60 y 30 llegaron al mismo punto. Profe, ¿qué está pasando ahí? Está pasando que cuando hay ángulos complementarios, su alcance horizontal es el mismo. Profe, ¿qué son ángulos complementarios? Los que al sumarlos suman 90. ¿Eso qué quiere decir? Mira, el de 75 tuvo el mismo alcance que el de 15. ¿Pero por qué? Porque son complementarios. Claro, súmalos. 15 y 75 suman 90. Ahora, el de 60 y 30 tuvieron el mismo alcance. ¿Por qué? Porque también son complementarios. Claro, si tú sumas los dos ángulos van a sumar también 90, 30 y 60. ¿Sí? Ahora, si yo les preguntara, no sé, ¿para qué otro ángulo la inclinación de 65 grados tendría el mismo alcance? Sería el de 25. ¿Por qué? Porque 25 y 65 también suman 90, son ángulos complementarios. Entonces, importante ese último dato, que es que se logra el alcance horizontal máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. ¿Sí? Entonces, si ustedes, como se podrán dar cuenta, bueno, en este tema vamos a utilizar fórmulas ya conocidas, pues el de movimiento vertical de caída libre y la de MRU. Pero eso ya veremos en la siguiente clase. En esta clase solamente les quería hablar del movimiento en sí, porque quiero que entiendan este tipo de movimiento, a qué se refiere. Sí, ya en la siguiente clase veremos unos problemas aplicativos y van a entender mucho mejor. Y verán que no vamos a usar fórmulas nuevas ni nada, sino las que ya conocemos. Bueno, esto sería todo.